Vamos a hacer entonces este ejercicio. Repaso un minuto de la guía 4, el número 2 que se llama comuna. Se trata de una comuna en la cual hay vehículos e inmuebles que tributan de manera distinta a la comuna, los inmuebles de una forma, los vehículos de otra, y nosotros tenemos que poder armar un listado donde se mezclen los vehículos y los inmuebles. Y luego poder totalizar entonces cuánto se pagó de impuestos para todos ellos y hacer ahí algunos chiches que nos piden. Podríamos empezar por el final, por llamarlo de alguna forma, y generar una clase vehículo. Primero, sabemos que los vehículos tienen ID, modelo y valor fiscal. Entonces hagamos que este ID sea entero, por ejemplo, no nos dice si es entero o cadena. Luego el modelo, que dijimos que es el año de fabricación, lo mismo que discutimos la semana pasada o anterior con los taxis y los remises. Y ahora se agrega el valor fiscal, que también lo podemos hacer entero, porque no creo que le pongan decimales a la cotización de un vehículo a esta altura, así que lo podemos dejar así nomás. Ese es su valor fiscal, ¿no? Entonces este sería uno de las clases. La otra clase es el inmueble. El inmueble también tiene ID, también la vamos a decir que es entero. Tiene, además del inmueble, metros de terreno y metros cubiertos. Entonces, le ponemos private in terreno y private int cubiertos. Esos son sus tres atributos. Ahora, ¿cómo podemos hacer para, digamos que nos haría falta acá una clase más, que se llame comuna? Y esta comuna tendría un atributo privado de no sé qué tipo, que se llame, no sé, propiedades o algo así, que se llame elementos, que se llame, ¿qué nombre le podríamos poner a los elementos que tributan? Bienes. V de vector. Nosotros haríamos un vector, la voy a llamar V para que no discutamos ahora el nombre, que tiene que tener un cierto tipo. Tributos, dice Darío. ¿Son tributos los inmuebles y los vehículos? Yo diría bienes, me gusta ponerle bienes, voy a poner bienes, que son las cosas que tiene la gente, sobre las que paga. Bienes personales, bienes, bueno, bienes. ¿De qué tipo podría ser este arreglo? Si yo le pongo vehículo, por supuesto que no van a aceptar inmuebles. Si le pongo inmuebles, no va a aceptar vehículos. Entonces uno cae aquí en la idea de decir, este es el momento donde viene la clase abstracta. O podría ser una clase de objetos, dice Mauricio. No estaría mal la idea de hacer una clase de objetos, pero si yo lo hago de tipo object, después no voy a estar segura de que tienen el método que permite calcular los impuestos de cada uno de ellos. ¿Se acuerdan en el ejemplo de la semana pasada? Yo a la clase auto le puse el método calcular impuestos y entonces me aseguré de tenerlo disponible después para los taxis y para los remises. Acá podría entonces pensar en una clase base que se llame bien, que es uno de esos bienes que tributan. Esta clase se llama bien. Ahora, ¿alguna vez voy a crear un bien que no sea un inmueble ni sea un auto? No, no voy a crear ninguno, no tiene la razón de ser, como sí tenía razón de ser el auto en la jerarquía de los taxis y los remises. Entonces esta clase va a ser abstracta, no voy a crear instancias de esta clase. Voy a decir que la clase es abstracta, para asegurarme de que no venga ningún gracioso y cree un objeto de la clase bien. Es abstracta bien, sí, la vamos a hacer abstracta. Entonces le pusimos la palabra abstract delante del clase. Y le vamos a definir adentro este método que le queremos imponer a las clases vehículo e inmueble. Vamos a definir un método, como el otro paga 10%, lo vamos a hacer double por las dudas, o float también podría ser. Calcular impuestos.
Y lo definimos así, sin cuerpo, al método. Fíjense que ahí empezó a enloquecer la lucecita roja diciéndome, ponele cuerpo a este pobre método o hacelo abstracto. Ah, tenés razón, esto es lo que quiero. Lo voy a hacer abstracto para obligar a que las otras hereden de esta clase. Que cuando hereden, perdón, redefinan el método calcular impuestos. Entonces ahora voy a ir a la comuna y voy a definir de tipo bien este arreglo de bienes. Y ahí le gustó la definición. Perfecto. Ahora, ¿cómo haríamos para que la clase vehículo y la clase inmueble tengan el método que calcula los impuestos? Recuerden cómo es la jerarquía de clases, se escribe extends bien. Miren, apenas lo escribí, me lo empezó a subrayar. A ustedes les estará pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque me dice, o bien implementas los métodos, o bien haces la clase vehículo abstracta. La clase vehículo, si es hija de bien, está heredando el método calcular impuestos. Entonces, al ser hija de bien, está obligada o a implementar ese método calcular impuestos o a ser ella misma abstracta y contener ese método calcular impuestos como abstracto. Nosotros lo que queremos es implementar el método, así que le voy a dejar que me haga esa implementación media fake que hace, después la discutimos, dejémoslo así por ahora, retorna un 0 y listo, y está bien, lo dejemos así. Lo mismo va a pasar con inmueble. La clase inmueble extiende a bien, y entonces ahí se armaría la jerarquía, de nuevo me va a pedir que, que implemente ese método y de nuevo lo voy a dejar que retorne 0. ¿Ok? Llegamos bien hasta ahí. Perfecto. Desde el punto de vista de la implementación, esto es absolutamente indiscutible. Yo puedo venir a la clase comuna y voy a definir un constructor. Le voy a definir a la clase comuna un constructor sin parámetros. Y voy a hacer que ese constructor primero inicialice el arreglo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros tenemos un arreglo tenemos que poner new, el tipo, y el tamaño entre corchetes? Voy a hacer un arreglo de 2 elementos nomás para probar esto. Y voy a hacer en el arreglo, en la posición 0, voy a poner un nuevo inmueble. Y en el arreglo, en la posición 1, voy a poner un nuevo vehículo. ¿Se queja esto en algún momento? Para nada. Voy al menú principal, defino un objeto de la clase comuna y, como siempre, la prueba más rápida para hacer, se muestra el objeto que acabamos de crear. Lo pruebo. Y ahí me confirma que existe un objeto comuna, solo que no puedo ver su contenido porque, como ya ustedes saben, ¿qué nos falta acá? El toString de comuna. Excelente. Entonces vamos a generar un toString de la clase comuna y cuando vengamos acá y ejecutemos, va a aparecer que tiene dos objetos, uno es de la clase inmueble y el otro es de la clase vehículo en el arreglo, que es lo correcto. Es más, si nosotros nos tomamos el trabajo de definir el toString de la clase vehículo y el toString de la clase inmueble, si bien los atributos están vacíos porque todavía no nos ocupamos de eso, pero nos sirve para lo que queremos probar. Si nos ocupamos de hacer esto y lo mostramos, vamos a ver que aquí ya está sucediendo el polimorfismo, ¿sí? Se está llamando al toString de inmueble,
para el primero de los elementos del vector y el toString de vehículo para el segundo de los elementos. Y están ambos en el mismo arreglo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cuál es la implementación que hicimos? ¿Tuvieron algún problema ustedes en su código? ¿Está funcionando? Excelente. Ahora, ¿qué va a pasar a continuación? Nos vamos a cuestionar esta implementación desde el punto de vista del diseño. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos la semana pasada de herencia, dijimos que se asocia con la expresión es un, en primer lugar. Entonces, ¿un inmueble es un bien? Sí, es válido. ¿Un vehículo es un bien? Sí, es válido. Ahora, el otro aspecto a tener en cuenta es que la herencia, al menos en Java, no es múltiple, solamente se puede heredar de una clase. ¿Y a ustedes les parece que nos conviene desperdiciar, entre comillas, la única herencia que puede tener vehículo y la única herencia que puede tener inmueble, solamente para que ambos compartan el método de calcular impuestos? Porque la verdad que no necesitamos ninguna otra cosa, de última el ID y nada más. Re pobre lo que tienen en común para limitarnos a que la única herencia posible en esta implementación, claro, no nos podemos dar ese lujo, Jonathan, no lo pudiste decir mejor. No nos podemos dar ese lujo. Cuando lo que uno necesita en realidad no es representar una relación entre las clases del dominio del problema, sino imponer una cierta prestación o un cierto comportamiento, es donde empiezan a intervenir las interfaces y no las clases abstractas, con un concepto similar, pero con la grandísima ventaja de permitir una implementación múltiple de interfaces. Ya enseguida lo agrando porque voy a poner directamente ya con el enunciado, voy a seguir trabajando sobre esto. Ahora lo usé solamente para que discutamos el enfoque. Entonces, la implementación o la manera de resolver esto no va a ser, voy a presentar desde aquí, no va a ser a través de las clases abstractas, sino que va a ser a través de las clases de interfase. ¿Qué van a ser las clases de interfase? Van a ser clases donde yo voy a plantear ciertos métodos que aquellas clases que se comprometan con esta interfase deben implementar. Voy a definir un conjunto de métodos abstractos dentro de esa interfaz. Pero la gran ventaja, como decía recién, es que las clases pueden implementar muchas interfaces. Entonces le exijo distintas prestaciones a una clase sin necesidad de condicionarme con esta limitación que tiene la herencia. Sumado a que a veces la existencia de la clase base no tiene razón de ser y lo estoy forzando solo para poder usar polimorfismo. Dado que las interfaces están relacionadas con el comportamiento, el nombre que tienen, por convención, termina en able. Algo como que la clase es capaz de tal cosa, ¿sí? Ejecutable, mostrable, no sé, algo de ese estilo. Siempre termina en able, como una capacidad que va a tener la clase. Y como decía antes, se permite que sean múltiples, entonces, donde se usaba extend para la herencia, en este caso se usa implements, y a continuación de la palabra reserva de implements se pueden poner todas las clases que nosotros querramos implementar, en las interfaces que querramos implementar, sin ningún tipo de limitación. Entonces ahora sí vamos a hacer el ejercicio, pero en vez de hacerlo con la clase abstracta, lo vamos a hacer con una interfaz. Voy a salir entonces de la presentación y voy a poner el IntelliJ en grande, como me pedían recién. Así lo pueden ver mejor. ¿Sí? Entonces repasemos. Esto que era la clase abstracta bien, se va a convertir en una interfaz. Para eso vamos a poner nueva Java Class y en vez de elegir una clase común, vamos a elegir una interfase, que es la segunda de las opciones que aparece acá. A esa interfase, como dijimos también recién en el texto, le tenemos que poner un nombre que termine con able, tipo masticable, no sé. ¿Cómo le podríamos poner
a esta capacidad muy conveniente de pagar impuestos que tienen estos bienes. Bueno, mi sugerencia es que le pongamos tributable. Son bienes que corresponde pagar, o pagables, sí, cobrable. Deudores incobrables me hace acordar a las cuentas de contabilidad del cole. Sí, tributable le puse yo. Me parece que la palabra tributo está más relacionada con los impuestos, y por ahí cobrar parece más una cuenta, pero bueno, ya ahí queda a criterio de cada programador. Y dentro de esta interfaz vamos a poner ese método abstracto que recién estaba en la clase abstracta. Entonces vamos a traer este método a nuestra interfaz tributable. ¿Está bien? Cuando ya tenemos esta interfaz, borremos la clase bien, la borremos así bruscamente, deja de existir en nuestro modelo, y le digamos delete anyway, porque me la banco. Y ahí, por supuesto, se arma un lío bárbaro con nuestras clases hijas que perdieron a su clase base. No te preocupes, clase vehículo, ahora yo voy a solucionar tu problema diciéndote que tenés que implementar la interfaz tributable. Y ahí vas a ver que todo va a quedar muy bien. Y a la clase inmueble le voy a decir lo mismo, que implementa tributable. Y ya recuperaron ellas su capacidad de heredar de otra clase si se diera la necesidad en otro problema o dentro de este mismo dominio, podríamos recuperar esta capacidad de herencia con algo más significativo que solo la capacidad de pagar un impuesto. Ahora, ¿qué nos va a pasar en la clase comuna? ¿De qué tipo va a ser este arreglo? Afortunadamente para nosotros, se puede definir el arreglo del mismo tipo de la interfaz. Entonces podemos reemplazar a nuestra clase perdida por una declaración de tipo tributable. Recuperamos la capacidad de la jerarquía, de tener jerarquía de clases, y además, como punto adicional, no perdimos nuestro polimorfismo. Si yo le doy play ahora al problema, sigue sin molestarse para nada, teniendo el inmueble y el vehículo que yo había dado de alta. ¿Sí? ¿Sus programas están iguales? ¿Están funcionando bien? ¿Quieren que les deje un ratito? ¿Quieren revisar alguno de los códigos? La clase vehículo o inmueble. La clase vehículo. Profe, Sí. para mostrar que además cómo no se sabe que puede dividir, por ejemplo, si arrastra una de las clases sobre la pantalla y la puede como partir en dos y ir mostrando dos cosas. Ah, bueno, eso puede ser. Bien. Estaba viendo eso en el video de Fede, pero ¿cómo se La hace tiene que eso? arrastrar hacia afuera de ahí, Por ejemplo, así. así. No, Sí. tanto no le Y ahí la alcanzó. tiene que soltar. Ah, ahora sí, ahí está. Y puedo tener las dos, bueno. Lo voy a Claro. hacer así, así tienen Puede, dos visibles. puede ir mostrando la cantidad que desee al mismo Ahí tiempo, está. digamos. Excelente, muchas gracias. Y ahora, ¿cómo tiro después otra clase para acá? Para este lado puedo Pues, pasar otra, ¿no? Es como que me queda repartido en dos ventanas. sí, sí, sí. Buenísimo. Gracias por la sugerencia. Lo vi, me dio envidia, lo vi en el video de Fede que lo hacía y digo, le tengo que preguntar y no me fijé cómo era. Pensé que se dividía la pantalla, algunos arrastran así esto para arriba, para abajo. Y ahí lo está haciendo sobre fuera, pero el IntelliJ sobre la misma parte donde muestra las interfaces la puede meter ahí adentro y se subdivide ahí adentro mismo, digamos. A ver, ¿y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo hago para que se vuelva a incluir acá? Arrastra el A desde donde sale la pestañita, digamos. Acá. Donde, Bien, ahí volví donde estaba. claro, ¿Y cómo hago para lo que se tiene que, separe, por ejemplo? ahí adentro la tiene que soltar. No le gustó. A ver acá. No, ahí me la saca de la ventana. ¿Cómo puedo hacer para no sacarla, no? Bueno, no importa, ya lo voy a probar y no les quiero hacer perder tiempo ahora, pero al menos esto nos sirve. Bueno, me decían recién inmueble y vehículo. Ahí, por ejemplo, tienen las dos visibles. Profe, si usted hace en la clase, hace clic Sí. derecho
ahí arriba. Sí. Tenemos Ah, split. esa. Acá tiene un split. Muy bien. Para, lo traigo de vuelta. Lo traigo de vuelta y le hacemos split vertically. Ah, esto es lo que tenía Fede. Ahí está, a esto me refería yo. Un separador así. Me gusta. Bueno, igual era recopado porque le mostraba 2 veces el mismo. Listo. ¿Para qué me hacen grabar estas cosas? Después nos vamos a divertir con el aprendizaje de interfaz de la profe. Bueno, y a todo esto, Tomás, ¿encontraste tu error? Sí, genial. Bueno, y mientras tanto yo aprendí a separar las clases. Bueno, volvamos entonces ahora sí al enunciado a ver qué nos está faltando para que esto realmente sea lo que pretendíamos que sea. Decía, acá lo recupero por aquí, decía que por un lado los vehículos de más de 20 años están exentos y los demás pagan un 1% de su valor fiscal. Entonces, para calcular los impuestos de los vehículos, tenemos que controlar su antigüedad. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos la otra semana? Definimos de tipo calendar, lo podríamos hacer aparte para que no quede tan feo. Vamos a hacer un método privado. Int get antigüedad. Ni loca le voy a poner las diéresis a esto, sépanlo. De tipo calendar, hacemos un new calendar. ¿Qué pasa? Sí. Un new calendar. Y después c.get. Y se acuerdan que acá podíamos o poner el número o poner una magic constant ahí. Entonces, en nuestro caso, lo que queremos es obtener el año actual, que es la magic constant 1, y restarle el año del modelo del auto. Vamos a confiar en que no nos van a dar un valor mentiroso para esto. Ah, no tengo que hacer new, tengo que hacer calendar. Punto get instance, así. Es una sola instancia. Entonces, de esta manera yo calculo la antigüedad de un vehículo. Entonces tengo que decir, si get antigüedad es mayor a 20, ahí sí retornamos 0. Pero si no, lo que dice el enunciado es que tributa 1% de su valor fiscal. Entonces retornamos valor por 1 sobre 100. O por 0,00, bueno, yo dejo que la división la haga. Entonces lo probamos para ver si cambio. Ah, es que no lo calculé todavía, no va a pasar nada. Bueno, disculpen, todavía no lo llamé al método. Eso para el inmueble, para el vehículo. Para el inmueble, el impuesto es 20 pesos por metro de terreno y 50 por metro cubierto, así que es más sencillo. En vez de retornar 0, va a retornar terreno por 20 más cubiertos por 50. Ese es el cálculo de impuestos que corresponde para el inmueble, que también lo tenía acá al lado, ahora en este momento estoy viendo las dos. ¿Para qué nos sirve esta definición? Para determinar cuál es la recaudación total del municipio, que es lo primero que nos pide. Primero, en realidad nos pide mostrar un listado con todas las propiedades existentes, que ya lo hicimos, aunque no tienen atributos esas propiedades, y luego informar el total de impuestos percibidos, el monto para vehículos y para inmuebles, y qué porcentaje representan ambos sobre el total general. Entonces, antes de avanzar con este tema de los impuestos, tendríamos que darle a la clase vehículo y a la clase inmueble un constructor que inicialice sus atributos, porque si no, están todos vacíos y nos va a dar siempre 0 esto. Vamos a generarle primero un constructor a la clase vehículo para sus 3 atributos.
Y luego le vamos a generar un constructor a la clase inmueble. Nos está avisando que hay problemas relativos porque, si recuerdan, cuando construimos la clase comuna no le habíamos pasado parámetro a estos datos, así que lo vamos a hacer ahora. El constructor de inmueble necesita un ID, vamos a poner que es 123, luego necesita, ¿cuál es el otro parámetro? Recordame. ¿Cuál es el otro parámetro de inmueble? El terreno y los metros cubiertos. Vamos a suponer que tiene 500 metros de terreno, de los cuales tiene 200 cubiertos. Y en el caso del vehículo, recordemos, quería ver qué pasaba cuando haga el split. En el caso del vehículo, el constructor tiene el ID, el modelo y el valor. Entonces, aquí en la comuna vamos a ponerle 456, por ejemplo, como ID. El modelo va a ser un modelo 2018. 2018. Y el valor, vamos a suponer que vale 1000 pesos. Pongo números chiquitos para que sea más fácil. Podríamos agrandar un poquito este arreglo y ponerle un vehículo más, porque este vehículo va a pagar y vamos a poner otro que esté exento, como para probar que el cálculo de impuestos funcione bien. Entonces, voy a poner otro ID, un auto que sea modelo 2000, no, le vamos a poner modelo 1995, porque el 20 si no va a dar justo, y el dato de la cotización, no sé, imagínense qué puede costar, 100, en comparación con el otro que es modelo de 2 años nomás. Supongamos entonces esos tres y comprobemos en el menú principal que nos sale un listado un poquito más decente con los atributos. ¿Sí? Ahí aparece el inmueble, terreno y cubiertos, el vehículo y el otro vehículo. Quizá para que esto no salga tan despatarrado, podríamos agregar en los toString del vehículo y del inmueble un /n adelante, para que cuando aparezcan en la pantalla salgan separaditos, y también acá le voy a agregar un pequeño título que diga listado de bienes tributables y ejecutamos el programa. Y ahí aparece más ordenadito el inmueble, luego el vehículo, luego el otro vehículo y su correspondiente información. 1907 era un Forte, y todavía le querían cobrar impuestos, pobre hombre. Bueno, entonces ya he hecho esto, ahora pasemos sí al otro que nos pide el total de impuestos recaudados. Eso, ¿a quién se lo podemos pedir? El inmueble y el vehículo conocen su información individual. La que conoce el conjunto es la comuna. Entonces vamos a mirar acá la clase de la comuna y vamos a trabajar sobre esa. La clase comuna va a tener un método que sea, por ejemplo, public double sumar impuestos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Tiene que definir, primero que nada, un double total. Voy a dejar el principal acá porque se mueve de los dos lados, queda raro. Un double total que empiece en 0. Y después, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto un for i, que era para ir posición por posición del vector? Pero también tenemos la posibilidad de recorrer objetos dentro de un conjunto. Entonces acá también podríamos poner for tributable t en bienes. Lo que hace esta iteración es ese tipo de for al que se le llama for each, donde
en cada una de las vueltas, en la variable t, nos queda un objeto que es una de las componentes de este arreglo. Entonces acá podemos hacer total más igual t punto, ven que acá tenemos los métodos de ese objeto tributable. Como lo definimos de tipo tributable, el único método que tenemos disponible es calcular impuestos. Fíjense que, bueno, no le hicimos otros métodos, no le hicimos get ni nada, pero lo que nos está ofreciendo son los métodos de la interfaz acá, no los métodos que podrían ser específicos del inmueble o del vehículo. Al final de este ciclo hay que retornar el total. ¿Me siguieron hasta ahí con ese recorrido? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Lo del T dos puntos, ¿cómo funciona eso? Por decir de vuelta. Funciona. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de Python, que lo vieron todos en primer año, había un ciclo que se llamaba, que lo usaron mucho, que era for letra in texto, ¿no? Y entonces ustedes sabían que letra era una variable iteradora que en cada vuelta del ciclo for iba conteniendo una de las letras que formaba el texto, siendo el texto un arreglo unidimensional de letras. ¿Sí? ¿Te acordás hasta ahí? ¿Te Sí, suena? sí, o sea, sería que así se hace para cuando es una interfaz. No, no, así se hace para iterar por un conjunto de objetos. En vez de poner for, Ah, es como un for each. un for each, es como un for each, exactamente. Es la sintaxis del for each de Java. Entonces, T viene a ser el objeto iterador y bienes la colección a recorrer, separado acá con los dos puntos. Como Java es exigente con los tipos, le tenemos que poner de qué tipo es esta variable iteradora que se va a ir asignando en cada vuelta. Si esto yo lo tuviera que hacer, lo voy a borrar después, pero lo quisiera hacer con un for tradicional, sería i igual a 0, i menor a bienes.length, i más, ese es el recorrido que vimos antes del ciclo for, y tendría que acumular en el total más igual b sub i punto, ¿ves? Y el problema acá es que no sabe de qué, no, es que no es b, perdón, no dije nada, bienes sub i punto, calcular impuestos. Ese sería el equivalente usándolo posicionalmente al índice. Cuando nosotros sabemos que tiene elementos iterables, podemos hacerlo de esta otra manera. Entonces aprovecho y les muestro los dos tipos de recorridos. Bueno, lo que falta esto, lo que haría es retornar el total de impuestos, entonces a nosotros en el programa principal nos faltaría decir total recaudado, pesos, más comuna, sumar impuestos. Este es el método que acabamos de crear. Entonces lo ejecuto. Y ahora debajo del listado tiene que aparecer el total recaudado, 20.010 pesos. Vamos a creerle que sí, que hizo los cálculos y que el total le dio eso. Para estar seguros, a lo mejor podríamos incorporar al toString que ya tenemos, podríamos incorporar los impuestos acá, solo para saber cuánto le toca tributar, para que no nos pase de nuevo esto. O sea, que no nos quedemos inseguros. Podría ponerle al vehículo, agregarle como atributo los impuestos, más, y acá le ponemos calcular impuestos, y lo mismo le puedo agregar al toString del inmueble, como para validar los datos, ¿no? Bien, entonces acá dice, este paga 20.000, este paga 10, este no paga porque es un vehículo mayor a 20 años de antigüedad, y es correcto el total que nos está informando. Así que esto funcionó bien.
Lo siguiente que nos pide, y ya resolvemos esto y hacemos una pausita antes de meternos con las listas, hacemos un pequeño recreo, es ¿cuál es el monto para vehículos y para inmuebles y qué porcentaje representan ambos sobre el total general? Ajá, ¿y ahora cómo hacemos? Primero la que va a saber eso es la clase comuna. La clase comuna tiene que hacer una suma diferenciada para impuestos de autos y para impuestos de inmuebles, de vehículos y de inmuebles. Podemos hacer dos métodos, uno que sea sumar impuestos vehículos, uno que sea sumar impuestos inmuebles, o hacer una que sea, por ejemplo, sumar impuestos diferenciados, y en ese caso nos tendría que retornar los dos totales. Recuerden que para retornar dos elementos juntos, ¿de qué tipo tendría que ser el retorno? ¿Cómo podría hacer yo para devolver dos números? ¿Qué se les ocurre? Dos números a la vez. Un vector, Gonzalo, exactamente. Si esto fuera Python, podríamos retornarlo separado por una coma, felices de la vida, pero acá no. Hay que hacerlo con un vector. Entonces, por ahí, yo creo que no nos van a cobrar por hacer dos métodos. Copiemos el de arriba y le pongamos sumar impuestos, por ejemplo, vehículos. Inicialmente es lo mismo. Tiene que recorrer el arreglo, pero ¿qué diferencia tiene que haber acá? Solamente tiene que acumular los que son vehículos. Sí, Python soluciona todo, Gonzalo, es maravilloso. Probar con el instance of, exactamente, Gonzalo, otro Gonzalo. Así es lo que tenemos que verificar. Tenemos que preguntar si T es instance of de vehículo. Y solo en ese caso, acumular. Entonces, acá en el programa principal, lo voy a guardar en una variable porque después lo necesitamos. Le voy a poner total de vehículos y total de inmuebles a las variables, y al total de vehículos voy a invocar como una punto sumar impuestos de vehículos. Y lo muestro total vehículos pesos. Lo dejé aparte porque se acuerdan que me pide el porcentaje, por eso lo hice en una variable auxiliar, porque después tengo que calcular el porcentaje. Bueno, y es bastante lógico cómo va a ser la suma de impuestos de inmuebles. Misma idea, solo que ahora comprobamos que sean de la clase inmueble. Y acá copiamos también la idea y decimos el total para los inmuebles es sumar los impuestos de los inmuebles y los mostramos. En este caso el inmueble es uno solo, pero nos vamos a asegurar de que lo esté separando bien, así que vamos a probar. Muy bien, dice. Ah, total vehículos puse, tenés razón. Bueno, acá por suerte era en el mensaje nomás. Así que el de arriba sería, claro, sí, 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 pero lo mostré bien. El de abajo es el de inmuebles, nada más que no puse bien el mensaje. Los inmuebles son 20.000, que está bien, es el único que tenemos, y el vehículo tiene solamente 10 pesos, porque el valor era muy barato. Recordemos que pagaban el 10%. ¿Cuánto era de su valor? El 1%, ni hablar. Tendríamos que haber hecho un vehículo un poco más caro. Vamos a poner un vehículo más caro acá. Este no, porque total no paga, pero al otro lo vamos a hacer más caro. A ver, así. De paso comprobamos que funciona con otros números. Arre, que era solamente para enteros.
El total recaudado, sí, era 20.500, los vehículos 500 y los inmuebles 20.000. Efectivamente separó el 500 y separó el 20.000. Bueno, lo último, lo del porcentaje, es sencillo también. Lo hacemos acá, solo para recordarles esas menudencias que tenían que ver cuando eran chiquitos y estaban en primer año. El porcentaje es igual al total de B por 100 sobre, el total que no lo tenemos, pero che, eso pasa por declarar las variables acá y no al comienzo del programa. Le vamos a poner al comienzo del programa. Yo tenía un jefe, hablando de managers, hace mucho, que no solo quería que pusiéramos las declaraciones así, sino que las pusiéramos por orden alfabético a las variables, para que vean que siempre hay un loco más loco que uno. ¿Qué estará haciendo ese hombre? Se dedicó a otra cosa después. Nadie puede sobrevivir a la informática con semejante locura encima. ¿Serio? Usted se enojaba. Iba primero del tipo, primero el orden de los tipos era del más simple al más complejo, por orden de tamaño. Primero los enteros, después antes los booleanos. Era un programador de C++, ¿no? Eso puede ir explicando muchas cosas. Entonces, el total es este. Estoy corrigiendo bien en lo que hice, ¿no? Mientras hablaba, estoy guardando el resultado en una variable para después usarlo para el porcentaje. Lo voy a poner todo en el mismo programa porque tampoco vamos a ser tan locos. Voy a poner el porcentaje acá nomás. Más porcentaje más por ciento. Acá entre los dos que podamos poner una paréntesis. Y lo mismo, voy a reusar la variable porcentaje para calcular el otro porcentaje, que también va a ser igual a total de inmuebles por 100 dividido el total general. Esto era para que no se olviden de primer año. Yo digo, los chicos deben estar extrañando estos cálculos maravillosos del primer parcial. Seguro que los anhelan, así que no quería que se olviden de sus raíces. Como Wanda en la propaganda, ¿vieron que no se olvida de sus raíces? Chicos, tengo que dejar de grabar estas clases porque todas las pavadas que digo después se eternizan. No es lo mismo que quede en el aula a que este video circule. Dentro de unos años la gente diciendo, ¿de qué Wanda habla esta mujer? Bueno, ahí está. Los vehículos representan el 2,4390, por si les interesaba, mientras que el otro representa el 97,5. Precioso queda, no me digan que no, ese porcentaje. ¿Y a quién le gustaría saber cómo se redondea? A nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Bueno, lo dejemos así. Después les dejo en el ejemplo cómo se redondea. Hay que crear un objeto format, decimal format, y redondearlo, pero vamos a tomarnos un descansito mejor y ganemos este tiempo guardemos energía para las listas. ¿Se puede redondear a 2 decimales? Sí, eso es lo que estaba diciendo. Mira, Darío, ¿viste? Siempre hay alguien que pregunta. Ustedes son malos. Te digo cómo es, a ver si me lo acuerdo, ¿eh? Public, que retornara. Para que no me acuerdo cómo se hacía. Decimal format de F es igual a new decimal format, y acá le tenés que poner en comillas qué forma querés que tenga. Por ejemplo, el patrón. Numeral, sí, porque ahora ya te muestro. Ya te muestro porque ahora sé cómo separar la pantalla. Ah, Álvaro, ahí está. Ahí está. Oriana y Álvaro. Pero no tengo nada en la clase de eso solo. Estaba con el decimal format entonces. Tienen que ponerle entre comillas. La clase comuna era no tributable. Ahora sí. Split vertically. Ahí está la clase comuna.
No se ve entera, pero bueno, se las dejo tipo por ahí. Se pone el patrón, se reemplaza con numeral los espacios donde uno quiere que deje o espacio, o sea, o el valor o nada, y se pone 0 donde queremos que si no hay ningún valor aparezca 0. Entonces acá, por ejemplo, todos los números aparecerían con un decimal al menos. Y después se pone se aplica este decimal format, punto, esto es lo que no me acuerdo cómo se hacía, ¿cómo era, che? Al número que quiero formatear. No me acuerdo cómo se hacía esto. df, espera, que ya me voy a acordar. Bueno, igual necesito el valor. Entonces acá, esto lo voy a hacer una pequeña funcioncita acá. Tiene que ser estática porque todo es estático. Static. Formatear. Y le voy a pasar el número que quiero formatear. Antes de que me olvide, public static double. Formatear. O será cadena, no, sería una string cuando vuelve. Creo que un string. Acá. Y ahora lo que quiero retornar es df.get, creo que era. Get. No, get. No, get. No. No me acuerdo cómo se hacía. Bien, creo que hay que pasar el número así. No. df, me falta el método acá, chicos, me lo olvidé. Format, ahí está. Format, ese era el método que me falta. A ver ahora, che, si anda. Bueno, entonces acá, una vez calculado el porcentaje, tendríamos que llamar al format acá, ¿no? Entonces decir, formatear este porcentaje. Se fueron todos a cenar, ¿no? Estoy acá como una loca formateando cosas y ustedes ahí aburridos. Ah, están ahí. Comiendo frente a la máquina. Comiendo un sanguchito. No, pero ya con esto terminamos. Nada más que no los quería dejar sin el formato. Y no me acordaba porque estas cosas uno se las olvida. Bueno, ahí quedó. ¿Ven qué bonito que quedó? Quedó, lo redondeo acá a un solo decimal, ¿no? Capaz que, por ejemplo, el formato le podríamos poner que tenga al menos un decimal, pero que le ponga otro más, si lo tiene. O sea, creo que es así esto, no recuerdo. A ver, 0 acá, era. Ahí va, esto es prueba y error, chicos, porque uno se olvida de un año para otro cómo era la cosa. Ahí está, ahí funciona. ¿Sí? Si tiene 2 decimales, le deja 2, y si no, le pone al menos un 0. Bueno, ¿les hice mucho bardo con esto último o no? ¿Se entendió? O sea, hay que crear, como hicimos con calendar, hay que crear un objeto decimal format y ponerle en el constructor el formato que queremos que tenga. Esto sirve para cualquier patrón, cualquier tipo de formato. Los numerales representan espacios y los ceros representan valores fijos. Si no hay valor, se pone 0. Y entonces después retornan, o llaman al método format de ese objeto y le pasan la variable que quieren convertir y la devuelve como una cadena convertida con la formita linda. Se puede hacer con las fechas también, tiene distintas formats. Java. Bueno, vamos a tomarnos un descansito, así retomamos el tema de las listas. O sea, hagamos unos 10 minutitos, ¿quieren? ¿15? ¿Quieren 15 minutitos? ¿Volvemos a las 10 menos cuarto? Ahí está, Okay. así. Perfecto, así no sé. El código que funcione, el POM. ¿Qué tenía el POM? ¿Querés? ¿Ese que te muestre, Álvaro? Bien, eso. Acuérdate que se cambia este número por la versión de Java que vos tengas en tu proyecto. O sea, acá, si ves, yo tengo la versión 11, entonces por eso le puse el 11. Si vos tenés la versión 8, le pones la 8. Tiene que ser compatible con el tuyo. Bueno, listo. A las menos cuarto volvemos y atacamos las simple list, que sería la ficha que sigue. En un ratito los veo.
Hasta luego. Bien, volvemos a grabar. Hacemos entonces un proyecto nuevo para resolver ahora el ejercicio de la guía 5. Vamos a hacer este ejercicio, el de la guía 5, que se llama sala de reuniones. No le puse el número porque es el único que está en la guía, pero sería el número 1. Hacemos entonces un proyecto nuevo, también un proyecto de Maven, como hicimos antes. Vamos a poner que esto es de la guía 5. Le puedo poner sala de nombre para no olvidarme de qué se trataba. Acuérdense que nos tomamos, para que quede más lindo nomás, este ratito de poner a qué organización pertenecemos. En nuestro caso le vamos a poner que somos TCB de la UTN Córdoba. Lo voy a hacer en una ventana nueva por si nos hace falta copiar algo de esta. Y justamente en este momento ya hace falta porque acuérdense que al menos en mi caso yo necesito especificar la property esta para que funcione Maven con mi versión de Java. Así que voy a buscar el POM anterior. ¿Dónde está? No, este no era. Este era. Cerré el otro proyecto entonces. Bueno, no sé qué hice. No importa, lo voy a buscar de nuevo al texto. Lo voy a buscar al texto de las properties, que lo tengo por acá a mano. Me tengo que acordar de dejárselos en el PDF cuando lo publique. Aparece acá el simbolito de Maven para actualizar el XML y ahí sí empiezo a trabajar. Busco la carpeta Java, que es la que va a contener los puntos Java. Defino, como siempre, un principal. En ese principal pongo un main y en ese main pongo un print, que en este caso va a ser sala de reuniones, el título de este programa. Voy a probar así muy rapidito si funciona antes de adentrarme en el código. Aparece el título, todo perfecto. Vamos entonces a crear en primer lugar la clase sala, que sería la que representa esta sala de reuniones que nos pide el enunciado. Y nos aclara que tiene un número que la identifica a la sala, int número, y luego tiene un conjunto de reuniones que están planificadas o agendadas para desarrollarse en esa sala. Vamos a tomarlo como que es la sala, a lo mejor el salón de eventos de un hotel, puede ser una sala de reuniones de una empresa, donde se establece un cronograma de uso, ¿no? Entonces, esto va a ser de tipo, van a ser las reuniones, y vamos a definir este conjunto de reuniones de tipo TSB Simple List. Les quiero mostrar, les quería mostrar acá que existe la lista simple, nada más que aquí importa el paquete, no importa. Entonces acá la idea es definirlo del tipo TSB Simple List. Bueno, ahí está. Por supuesto que no está implementada esta clase en mi proyecto, no me voy a poner a programarla, sino que voy a buscar de los 3 proyectos que incluye la ficha, voy a tomar el número 3. Recordemos que en el primero los nodos son object. Permiten que la lista sea genérica, controla que sea homogénea, o sea que todos pertenezcan a la misma clase, pero no son comparables. En la versión 2 incorpora o modifica el tipo del nodo para que sea comparable y permita el ordenamiento, y el ejemplo 3 es el que ya tiene la lista, la inserción ordenada, y por eso voy a acudir directamente a este. Voy a buscar entre las clases las dos, nodo y list. Tomamos estas dos y las pegamos, o bien las podemos arrastrar a nuestra carpeta Java. Si hacen eso que acabo de hacer yo, les corrige el nombre del paquete. Ven que a mí me lo dejó acá arriba limpio,
Pero si no, fíjense que el package se llama clases, donde están estas dos clases en el ejemplo. Entonces después les dice que no coinciden y tal, se empieza a quejar. Si lo pegan a través del explorador de Windows, tengan eso en cuenta, que le tienen que borrar la instrucción donde está declarado el package acá arriba, porque es otro package distinto. Nosotros estamos trabajando en el package por defecto. Por el momento ya vamos a trabajar en las próximas semanas sobre cómo se organiza mejor un proyecto. Bueno, ya tenemos entonces estas dos clases y acá vemos que la clase nodo tiene un next, que es del mismo tipo nodo, y un info, que es de tipo comparable, como dijimos. Esto impone el hecho de que los objetos que guardemos en la lista pueden ser de cualquier clase, pero esa clase tiene que implementar comparable. Y en el simple list tenemos todos los métodos de inserción. Recuerden que si van acá a la parte de estructura, pueden ver con un poquito más comodidad o más indexado los métodos que forman parte de la clase. Entonces, además del constructor, vemos que tiene el add first, el add in order y el add last, y que también tiene el get first, el get last, el get in order por supuesto que no existe, pero a cambio tiene un get con una posición dentro de la lista. Hace un rato les dije que la desventaja que supone esta estructura es que nos obliga a un recorrido secuencial, y ahora resulta que viene y hay un método get con una posición. Ustedes van a decir, esta mujer está borracha un miércoles a la noche. No, no es así. Si bien se eligió a ponerle a la clase SimpleList un método get, si ustedes van a la implementación del método, fíjense que hay un recorrido secuencial que va avanzando a lo largo de los diferentes elementos de la lista, y al final, cuando encuentra el que le interesa, ahí nos devuelve, o sea, cuando llega a la posición que el usuario solicitó, nos devuelve el nodo. Esto no es un acceso directo, sino que es un recorrido secuencial hasta la posición que el usuario está pidiendo. Me gusta revisar este método porque acá podemos ver cómo se recorre una lista. Observen que este for no tiene, por ejemplo, como en los vectores, un punto length, porque no tenemos un length de la lista, además que no la queremos recorrer completo, sino que se está controlando hasta la posición que el usuario pidió, empezando desde 0. Y entonces, ¿cómo se recorre la lista? Se inicializa una referencia apuntando al primero de los elementos con frente, y lo que sería el I++ en el recorrido de un vector, el avance secuencial, es equivalente a reemplazar cada uno de los P por su siguiente. Entonces esto hace que empecemos en el primer nodo, luego si tomamos el next de ese nodo, pasamos al segundo, si tomamos el next de ese nodo, pasamos al tercero, y así. En este caso, el recorrido se detiene en la posición que pidió el usuario. Si yo quisiera recorrer toda la lista, por ejemplo, en el toString está hecho así, el recorrido secuencial completo de la lista es inicializar esta referencia en el primero de los nodos, avanzar de next en next, como vimos recién, esto vendría a ser el I++, como recién les decía. ¿Y cómo se controla no caerse de la lista? No salir de la estructura, mientras P sea distinto de nulo. Yo para cada P tomo el siguiente, tomo el siguiente, tomo el siguiente a través de next. Cuando ese P se vuelve nulo, cuando ese P se vuelve nulo, significa que estoy en el último de los nodos de la lista y ahí se detiene el recorrido. ¿Se entiende cómo funciona? Lo expliqué muy rápido. No sé cuánto vieron con Fede. ¿Les suena esto? ¿Sí, sí? Muy bien. Perfecto. Está bien. ¿Se acuerdan entonces? Esto, sepan que son afortunados porque antes de que se diera Python, esto se explicaba en primer año también. Sé que alguno de ustedes me dijo la otra vez que había cursado con objetos. No solo cursaban con programación orientada a objetos, sino que mis vidas veían esta implementación de list. Y antes de Java, cuando se daba C, también veíamos en C esta implementación que era apasionante. Así que hay que darles un premio a los primeros ingenieros que
que con C, y en el caso de los profes, con tiza en el pizarrón, cero IntelliSense para ayudarnos, y los alumnos en el parcial en un papel programando estos recorridos, chicos. Sí, sí, sí. La verdad que no Por lo sé menos cuando lo cómo. hacías en papel o corrías, no se te clavaba el programa, profe. Claro, ese era lo único bueno, te olvidabas un punto y coma, no pasaba nada. Pero bueno, si me habré llevado pilas de papeles para corregir, lo único práctico era eso, que podías corregir en cualquier lado como docente, pero nada más. Los dedos a la miseria de la tiza. Bueno, tantos años que han pasado. En fin, la implementación entonces es esta. Sí, claro, Diego. Sí, sí, no los prácticos, me preguntas si van a poder usar estas clases. Sí, no las tienen que desarrollar ustedes, por eso yo también las uso. Tienen que entender cómo funcionan, usar esos métodos, y el parcial, sobre todo, suele ser, por lo menos así ha sido en años anteriores, que dice, por ejemplo, incorporar en simple list un método, no sé, que devuelva el penúltimo elemento de la lista, por darte un ejemplo. No lo trae la clase y vos lo tenés que hacer de la forma mejor posible. ¿Sí? Así suelen ser los parciales. Pero no desarrollar de cero, no, es una pesadilla. Si ya lo tienen, lo usan como está. Bueno, entonces nosotros ahora, que ya vimos más o menos cómo se trabaja con la lista, vamos a ir a nuestra sala y vamos a saber que ahora tenemos un simple list de reuniones. Voy a definirle un constructor a esta sala que solamente va a recibir el número, porque ese va a ser el parámetro, y además de definirle el número, tiene que construir esta lista de reuniones, ¿no? Entonces tiene que llamar al constructor, como todo objeto que se precie. Acá no vamos a poner tamaño, ni corchetes, ni lo que hicimos para los arreglos predefinidos por Java, sino que estamos creando un objeto como cualquier otro, solo que este objeto pertenece a una clase que implementa una estructura de datos. Pero acá da lo mismo poner new reunión que new simple list. ¿Sí? Estamos creando un objeto de esa clase. Ahora que está creado, lo que nosotros deberíamos hacer es agregar algunas reuniones en esta lista para poder comprobar cómo funciona. Pero para poder hacer eso necesitamos definir primero la clase reunión. Así que vamos por ello. Vamos a hacer la clase reunión y tenemos establecido que una reunión tiene, como dice el enunciado, un horario de inicio. Tiene un horario de inicio y un grupo de participantes, de personas que van a participar, que lo vamos a dejar en suspenso por un ratito, ¿sí? Esto, ahí está, me quedó en una vista media rara esto. Ya vuelvo. Ya vuelvo, medio que perdí la... no sé qué pasó, que perdí el control del puntero. Ahí está. Entonces dijimos, un atributo va a ser la hora de inicio, la voy a definir como string, vamos a poner esas horas medias militares, ¿vieron? Las 20:18, así, todas juntitas para no ponernos a renegar con el datetime en este momento, que no es la idea. Una hora de inicio, solo para saber que con ese criterio vamos a ordenar la reunión. Y también va a tener una lista de participantes que, repito, la dejemos en suspenso por ahora. Hablemos solamente de la hora de inicio. Y entonces vamos a poner acá un constructor que reciba un horario de inicio y se lo asigne a la reunión, ¿no? Para tener disponible un constructor con un cierto parámetro. Ahora correspondería venir a la sala y en la lista de reuniones, agregar una a una las reuniones que queremos organizar en esa sala. Podríamos hacerlo con un ciclo, una cosa un poquito más elaborada, después lo vamos a trabajar más, pero ahora nos conformemos con agregar un par de reuniones así medias estáticas nomás al conjunto. Ya vemos que está disponible el método add, at first, at last y add in order, que es el que nos interesa. Queremos ver si realmente esto funciona, si yo puedo ordenar cronológicamente las reuniones que se van a dar en esta sala. Entonces le voy a poner add in order y dentro del add in order voy a decir new reunión para que se construya la reunión. Y el horario, para no complicarnos tanto la vida, lo vamos a expresar, como decía, tipo formato militar, o sea, siempre con 2 dígitos para la hora y 2 dígitos para los minutos. Entonces, de esa manera se puede ordenar alfabéticamente.
Vamos a decir que una reunión se hace a las 9:30, por ejemplo. Después voy a agregar otra reunión que se hace, a ver, después de esa, a las 18:15. Y finalmente voy a agregar una en el medio, en el medio de estas dos, para comprobar si es cierto que este método de ordenamiento funciona. Vamos a poner una reunión a las 12:40. ¿De qué creen que se está quejando? ¿Por qué me está diciendo, por qué me está subrayando estas instrucciones? Miren qué dice ahí. Se requiere un tipo comparable y me diste un tipo reunión. Y que no sé qué querés que haga con eso. ¿Cómo hago para que reunión sea comparable? Para que la acepte dentro de la lista. ¿Convertir? No. Tengo que compararlo hacer un compare to. Claro, es lo que estás diciendo y lo que está diciendo Gonzalo y Mauricio. Hay que implementar comparable en la clase reunión. Hay que poner que la clase reunión implementa la interfaz comparable. Como les decía, es una interfaz que viene en JavaLang, no la tenemos que definir nosotros, pero nos impone la implementación del método compareTo. Apenas yo digo que implementa comparable, no me deja ni presionar Enter, que ya está subrayando y diciéndome o vas a implementar los métodos o vas a hacer reunión abstracta. Decidite porque estás implementando una ¿Qué interfaz. estás haciendo, Jonás? Salí ahí, papá. Subiste el pantalón. ¿Qué hace desnudo? Está abierto el micrófono. Es mi hijo, que Lo doblemente gracioso es que va a quedar grabado en el video. Bueno, efectos de la pandemia, no te preocupes. Bueno, Te para aviso alegrar por un poco la noche. Sí, sí, te aviso por las dudas. Bueno, como decía, nos va a imponer o la implementación del método o hacer abstracta nuestra clase. Más vale que no la queremos hacer abstracta, sino que nos vamos a comprometer a implementar el método. Entonces, muy amablemente el IDE nos dice, listo, cumpliste, te hago que retorne un entero que es 0 y somos todos felices con la implementación. Bárbaro, pero las reuniones no se comparan así, ¿no? No, no vas a retornar 0 y listo esto. Tenemos que establecer dentro de este método cuál es el criterio de comparación para las reuniones. Para nosotros una reunión se va a comparar en términos de su horario de inicio. A menor horario de inicio, alfabéticamente, menor, digamos, es la reunión. Más adelante tiene que quedar en la lista. Entonces aquí dentro lo que tenemos que hacer es comparar el objeto dis, que es la referencia implícita que estamos teniendo, contra otro objeto de la misma clase que se pasa como parámetro. El método compareTo está preparado para recibir un object, porque no va a decir reunión ahí, pero nosotros sabemos que vamos a comparar reuniones entre sí. Entonces, por ejemplo, vamos a querer decir, supongamos que tenemos la reunión 1 y la reunión 2, ¿no? La reunión 1, inicio, compararla vamos a querer preguntar si la hora de inicio de la reunión 1 es menor o es mayor que la hora de inicio de la reunión 2. O, dicho en términos de objetos, sería comparar la hora de inicio de la reunión actual contra la hora de inicio de la que recibimos como parámetro. Ahora cuando yo ponga O punto, no va a ofrecerme ningún inicio acá. ¿Por qué no me permite poner inicio? Lo escribo, bueno, inicio. Es más, me faltó acá el compare, ¿no? No me deja para nada. ¿Por qué no me deja hacer eso? Porque lo que espera recibir es un object y acá lo que se requiere es un casting explícito. Si el atributo inicio no está en la clase object, no me interesa, no le interesa a la virtual machine que yo sea capaz de hacer polimorfismo, me va a decir, muy lindo todo, pero quiero casting explícito acá para aceptar métodos de una clase distinta de object, o un método que no está en object.
Por lo cual vamos a definir una variable de tipo reunión y sobre esa vamos a hacer el casting explícito del objeto que recibimos como parámetro. Y a ese objeto sí lo va a aceptar como reunión y como parámetro de comparación. Entonces, lo que nosotros en realidad vamos a retornar es la comparación entre el horario de inicio de la reunión que recibe el método contra la reunión que estamos pasando como referencia. ¿Se entiende cómo funciona esto? No basta con poner una implementación cualquiera del método, sino que además hay que ponerle un código a ese método acorde a la clase. No, al revés. Al object lo hacen de tipo reunión. ¿Cuál sería? ¿Hay como una recursividad donde, Maximiliano? ¿Acá arriba o en la otra? O en la otra? ¿En esta primera? Vos necesitas, por ejemplo, esto, reunión R, sería como poner new reunión acá, ¿no? Vos necesitas generar un objeto reunión para poder compararlo con el dis, que también es reunión. Hay que comparar dos objetos de la misma clase. Entonces, al object, sí, es un casting, al object que recibiste que se llama O, lo convertís en una reunión. ¿Cómo se hace eso? Se pone en la clase a la que lo queremos convertir y el nombre de la variable, que en este caso es object. Entonces, este casting es un casting up, digamos, porque va hacia una clase más especializada que la que tenía y se guarda en la variable R. Entonces, la referencia R ahora pertenece a la clase reunión y yo puedo usar los atributos y métodos de la clase reunión con esa variable. La comparación, que por ahí no es tan habitual, la comparación, este método compareTo, es el compareTo de string que estamos usando, ¿no? Recordemos que inicio es una string. Entonces, por ser una string, tiene el método compareTo y puede recibir otra cadena como parámetro. Si la cadena invocadora, o invocante, ¿cómo se dirá? Si la cadena dis, para simplificar, si la cadena dis es igual a la cadena R, retorna 0. Si la cadena dis es menor a la cadena R, retorna -1, un número menor a 0. Y si dis es mayor que la cadena R, retorna mayor que 0. Entonces ahí se puede hacer la comparación. Perfecto. Me alegro que ya entendiste. Ahora que ya hicimos la implementación, entonces se acabaron los problemas con el add in order. Pero de todas maneras le vamos a poner acá una interrupción y vamos a comprobar cómo funciona antes de seguir adelante. Para eso vamos a definir un objeto de la clase sala en nuestro programa principal. Les dejo acá la reunión al lado por si les faltó algún detalle de esta última implementación. En el programa principal vamos a definir de tipo sala una variable. El único atributo que nos pide la sala es un número que la identifica. Y después, como siempre hacemos, mostramos el objeto para ver qué tiene. Voy a ejecutar ahora con debug, entonces, para hacer un seguimiento, sobre todo de simple list, y enterarme cómo va a hacer esta magia de agregar en orden. Bien, vamos por acá. Entonces, estoy en el primer add in order dentro del constructor de sala. Voy a ingresar. Este es el método add in order de simple list. Espera un comparable, que en este caso es la reunión en la dirección 802, ¿no? De memoria. Si la desplegamos, es la dirección que empieza, es la reunión que empieza a las 9:30 y es la única por ahora. Lo primero que hace el método add es controlar si el elemento que yo quiero agregar pertenece a la misma clase de los que ya están en la lista, para hacer este control de homogeneidad. Por eso se llama isHomogeneous el método. ¿En qué consiste este método? Es más pretencioso el nombre que lo que hace. Si
¿El objeto recibido es nulo? Primer control. Para evitar que se agreguen elementos nulos, retorna falso, o sea, no lo acepta. No es nuestro caso. Lo siguiente que controla es si frente es distinto de nulo. ¿Para qué hace este control? Para verificar si la lista tiene algo. En nuestro caso, frente es distinto de nulo, no, porque este es el primero de los elementos de la lista. Aquí abajo dice que frente es igual a nulo. Entonces no ¿Qué va, caería frente ahí, profe? frente es la referencia al primer elemento de la lista. Es la única referencia que queda solita. Todas las demás son los next de los nodos que se van enganchando. ¿Eso me preguntaste o entendí mal? Que era frente, ¿no? Sí, 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 Ah, sí, sí, sí. bien. Es la referencia al primer nodo de la lista, que en este momento está vacío porque en la lista no hay ningún nodo. Entonces, cuando avanzamos, este if va a decir que frente no es distinto de nulo, entonces va a retornar true. Nos va a decir que sí, que es homogéneo este elemento que queremos incorporar porque no hay nada en la lista. Así que este primer elemento va a mandar de qué clase deben ser los siguientes elementos que agreguemos a la lista. A partir de ahora va a quedar esta reunión dentro de la lista y ya todos los demás nodos deben contener reuniones o no van a ser aceptados. Como el control es un control definitorio, digamos, si no es homogéneo, si el elemento que pretendemos incorporar no es de la misma clase de los que están en la lista, sale de la inserción. Acá lo aceptó, este Profe, método, ¿sí? ¿el is homogéneo es un método que viene de Java o lo No, hicieron ahí? es el método que hicieron en esta clase, el código que mostré recién está dentro de la clase, y es lo que es novedoso con respecto a la implementación que trae Java. En la que trae Java este control no está. Vos podés mezclar elementos de distintas clases en una lista sin problema. Por eso es que es una implementación adaptada a esta necesidad. ¿Sí? Bien, bien. El is homogeneous está acá, mira. Si vemos la lista de métodos de simple list, está aquí. Entonces volvemos al punto donde estábamos insertando, que era en el add-in order. Lo voy a buscar así no pierdo la línea. A continuación lo que se hace es crear un nodo nuevo para esta reunión que pretendemos incorporar. Voy a cerrar esto acá, así ven completo. Seguimos siempre con la misma reunión, ¿no? La de las 9:30. Se crea un nodo nuevo, se llama el constructor de nodo. Cuando se llama el constructor de nodo, el info, que es la reunión, queda, el info contiene el objeto que queremos agregar a la lista y el siguiente empieza a definir quién es su sucesor o no, si es que hay alguno. Por el momento va a estar nulo. Entonces aparece un nodo cuyo info es la reunión de las 9:30 y cuyo siguiente por el momento está nulo. Volvemos con ese nodo listo para conectarse con sus amigos, ¿no? El nodo se llama nuevo. Se plantea entonces ahora un recorrido, donde P se ubica al principio de la lista y Q por ahora va a ser nulo. Ya vamos a ver para qué sirve esta referencia. Mientras P sea distinto de nulo, es decir, mientras me queden nodos por recorrer en la lista, y otra cosa más que de nuevo la revisamos después. Vamos a ir paso a paso. ¿P es distinto de nulo? En este caso, no, porque recordemos que P apunta al frente de la lista y como esta lista está vacía, el frente es nulo. Entonces, este ciclo no se va a cumplir, esta condición del ciclo no se va a cumplir y la va a pasar de largo, porque P no es distinto de nulo. Lo que va a hacer entonces es definir el next de P. Dice, el nodo nuevo ya tiene su info, era la reunión de las 9:30, y ahora tiene que establecer quién es su sucesor. Si este nodo es el primero de la lista, también es el último y no tiene sucesor, es el único de la lista. Entonces, si va a ser el único de la lista, su sucesor tiene que quedar nulo. Y esto es lo que va a pasar acá. Cuando defina como siguiente a P, SP es nulo y entonces nos va a quedar este nodo nuevo, lo voy a desplegar acá abajo, cuyo info
es la reunión de las 9:30 y cuyo siguiente es nulo. Si esto lo viéramos como un dibujito, desearía tener la pizarra en este momento, pero voy a tratar de hacerlo rápidamente a ver si puedo. Supongamos, en este punto, lo que estaría pasando, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, lo que estaría pasando es que tengo una celdita aquí, una celda aquí, donde esta es la reunión de las 9:30, tiene una flechita, a ver, vamos a poner la flechita, tiene una referencia frente, apuntando a ella, y tiene un next acá que apunta al vacío, ¿sí? Estas dos cosas están juntas. El frente lo voy a poner de otro color. El frente lo vamos a hacer este verde. Entonces el frente de la lista está acá y este es el nodo nuevo que tiene su next nulo. Esta flechita es el next que está nulo. Y esa es la configuración correcta de la lista, porque el frente apunta al nodo de las 9:30 y el nodo de las 9:30 no tiene sucesor porque está solo. ¿Se entendió, Álvaro, con lo que estoy explicando? ¿O me lo estás preguntando ahora, después del dibujito? Esta sería, lo voy a escribir acá para que sepamos de qué hablamos, simple list, la lista de reuniones. Este se ve simple list. Ah, bueno, excelente. No, porque vi que preguntabas, ahora recién veo en el chat tu pregunta, Álvaro, y no sabía de cuándo era la pregunta. Ah, perfecto, discúlpame. Recién la vi la pregunta y pensé que era reciente, porque encima, entre que no haya espera y no hay, ¿cómo se llama? No hay tiempo del mensaje, no sé cuánto hace que está el mensaje ahí. Todo esto es la estructura reuniones. Bien, todo esto constituye la estructura reuniones. Desearía poder acomodar esto más abajo. Ahí está. Todo esto es la estructura reuniones. Le voy a poner otro color acá para que nos entendamos de qué estamos hablando. Todo esto constituye la estructura reuniones. Para que le vamos a poner un color más decente porque si no, no se entiende que es un grupo. Bien, todo esto es reuniones. Tiene un atributo que se llama frente y ese frente está referenciando a un primer nodo en esta lista. Entonces, seguimos. Avanzamos acá. Y entonces ahora dice, si Q es distinto de nulo, este Q, que todavía no les expliqué para qué sirve, pero quedó nulo, así que después vamos a discutir cuándo tendría otro valor. Q es distinto de nulo, no. Entonces el frente pasa a referenciar al nuevo. En este dibujito que yo hice recién, me equivoqué. Y en realidad todavía no teníamos el frente apuntando acá. Yo me adelanté con esto. Vamos a poner acá otro colorcito. Una vez hace mucho tiempo yo había hecho unas animaciones muy bellas con esto. Vamos a ponerle otro color que se entienda más. Bueno, ponele que es este, ¿no? Este es el nuevo. Entonces el frente que andaba por ahí diciendo quiero tener una lista, fíjense el código, lo voy a hacer, voy a compartir la pantalla a ver si se pueden ver las dos cosas. Voy a achicar esto. Pero caramba. Así, y así se entiende un poquito más. Dice, el frente que andaba por ahí perdido pasa a referenciar al nuevo. Entonces el frente se conecta acá con el nuevo, ¿verdad?
Y ese nuevo se pierde, ¿no? Y acá incrementa la cantidad en 1 simplemente para llevar la cuenta de cuántos elementos tiene la lista. Volvemos acá, la cantidad pasa a ser 1, tiene un nodo la lista. Y ahí terminó la primera inserción. O sea que en este momento la lista está como la tengo dibujada acá al costado. Frente está referenciando al nodo de las 9:30 y el nodo de las 9:30 no tiene sucesor. Este nuevo, como se había creado solo dentro del método, desapareció. Ya no lo tenemos más. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Ahora vamos con la siguiente reunión. Ahora es la reunión de las 18:15. Esa reunión es posterior a las 9:30. Entonces vamos a ver cómo se comporta el algoritmo en este caso. Controla la homogeneidad. Ahora sí va a ser importante porque ya tenemos un objeto dentro de la lista. Y va a decir, X es igual a nulo, no. ¿El frente es distinto de nulo? No, porque él ya tiene algo el frente, ¿sí? Está referenciando a la reunión de las 9:30. Entonces hace el segundo control. La clase del elemento X que se quiere agregar, ¿es distinta de la clase que está en el frente? Si es distinta, entonces retorna falso. Retorna falso porque estamos trayendo un objeto X que no es del mismo tipo que el info del frente, o sea, del único elemento que hay hasta ahora en la lista. Eso no va a suceder, así que este retorno va a ser true. Y seguimos adelante. Ahora crea un nuevo nodo. Crea un nuevo nodo cuya info es la reunión, dijimos, de las 18:15. Lo voy a dejar que lo cree acá. Y ahora tenemos este nodo nuevo. Fíjense que aquí debajo tengo el nuevo que tiene el info y el siguiente que es nulo. En el info dice 18:15. Entonces lo que pasa a suceder acá, vuelvo a mi dibujito, es que existe otro nodito en algún lado que es el valor es 18:15, lo voy a pintar de otro color para que lo tengamos a mano. Este es el nodo de las 18:15. También tiene disponible un siguiente, que en este momento es nulo, es el siguiente de este. Y además tiene un nuevo listo para acomodarlo. Tiene un nuevo que está acá preparado para ubicarlo a este nuevo elemento. Bueno, eso es lo que tenemos en este punto. Entonces ahora vamos a controlar. Vamos a ubicar un P en el frente, es decir, este P no voy a agregar flechitas para no hacer bardo, pero me imagino que ya se están dando cuenta. Este P va a estar ubicado en el mismo lugar que frente, o sea, va a estar ubicado en la reunión de las 8:30. Bueno, lo voy a insertar. Y total, con todo el lío que tengo, ¿qué le hace uno más? Este es P. Voy a rellenarlo con un color distinto para que se entienda un poquito mejor. Me molesta que no combinen, pero lo voy a soportar. Ustedes no me conocen, pero yo soy un poco loca de estas cosas. P se queda en el frente. Entonces P se queda ahí en la reunión de las 9:30. Y Q permanece nulo. O sea que además va a haber un Q en otro lugar. A este lo vamos a poner de este color naranjita. Un Q que está ahí en el aire sin saber qué hacer todavía. Viene el ciclo while y dice, ¿P es distinto de nulo? No, está referenciando al frente. Entonces hace la siguiente comparación. X, que es el nodo que se quiere incorporar, el de las 18:15, comparado con el que está en P, ¿es mayor? O sea, si yo comparo el de las 18:15 con el que está en P, ¿es más grande el nuevo? O sea, perdón, el que está aquí, ¿es más grande? No, no es más grande.
¿cierto? Porque 9.30 alfabéticamente es menor que 18.15. Igual les muestro acá cómo se va a entrar a la comparación, a la comparación que programamos antes. Hace el casting que discutíamos recién y retorna la comparativa que dice no, no son mayores, no es mayor X que el otro. Como esa condición no se cumple, va a salir del ciclo. Perdón, va a Una entrar al ciclo. consulta. ¿Cómo? Una consulta. Al utilizar esto ya implementado el comparator, Sí. ocupamos en la implementación de comparar los dos strings, ¿verdad? De comparar que sepa que son 2 horas, 9:30 y 18:15, ¿verdad? Eso ya está todo Claro, implementado. claro, está implementado en el compare_to de la clase reunión, que le hicimos la comparación de las dos cadenas, el objeto actual y el que se recibe para comparar. Bueno, pero al final se terminan comparando las dos cadenas de una forma que no nos interesa en este momento. Claro, sí se comparan dentro de la clase string, que hace una comparación letra a letra. Si las dos primeras son iguales, compara la que sigue y así. Pero está implementado dentro de la clase string, no nos interesa en este momento tal cual como decís vos. Pero hace eso, magia no hace, digamos, compara carácter por carácter. Perfecto, se entiende. Bárbaro. Entonces, el X, que era, lo dije al revés recién, el X, que es el de las 18.15, se compara contra el que está en P. Entonces, el de las 18.15 sí es más grande que el que está en P, que es el de las 9.30. No quiero confundirlos, lo dije al revés. Comparamos el que está en X, que es el nuevo, contra el que está en P. Como el nuevo es más grande, los índices de estas referencias auxiliares avanzan. ¿Y cómo avanzan? Q toma el lugar de P, o sea que Q se ubica en el mismo lugar que P. Están todos ahí acosando a la reunión de las 9.30. ¿Para qué hace esto? Para que P avance a su siguiente. En este caso, el siguiente de este nodo está vacío. Recordemos porque este es el único que está en la lista. Ese avance que sucede aquí, en este getNext, vuelve al ciclo while y vuelve a controlar. ¿P sigue distinto de nulo? No, recordemos que avanzó a su siguiente y su siguiente era nulo. Entonces sale del ciclo. Y acá toma la decisión. Dice, el siguiente del nuevo va a ser P. ¿Dónde estaba P? Estaba en el vacío. Entonces, el siguiente del nuevo, digamos, que andaba por acá, sigue quedando vacío. Podríamos suponer que de alguna manera se va y apunta al mismo nulo allá, ¿no? Pero sigue siendo un vacío. Queda vacío, resumiendo. Ah. Y luego controla. ¿Q es distinto de nulo? Sí, Q quedó apuntando al frente de la lista. Entonces dice, bueno, el siguiente de Q va a referenciar al nuevo. Es decir, si este es Q, su siguiente que estaba acá, el siguiente es esta flechita, pasa a referenciar al nuevo. Y así se hace el enganche de la lista. Ahora 9.30 y 18.15 están relacionadas porque 9.30 toma a 18.15 como su sucesor. Y se incrementa la cantidad de nodos de la lista que ahora tiene 2. Estos P y Q dejan de estar acá, ¿no? Es como que se alejaron. Este nuevo deja de referenciar el nodo y la lista queda armada así. Esta flechita ya no es nula, este null que teníamos acá ya no va más, sino que ahora el nodo celeste, que era el de las 9.30, engancha al nodo de las 18.15 y el de las 18.15 sí tiene su siguiente nulo. Esto hace que el primer elemento de la lista, el de las 9.30, esté referenciado por frente y el siguiente elemento de la lista, el de las 18.15, no tenga sucesor, porque así es como quedó organizada la lista. Hacemos la última vuelta. Vamos de nuevo al add-in order, donde ahora ponemos una reunión a las 12:40. La reunión de las 12:40 tiene que quedar en el medio de estas dos. ¿Cómo va a suceder esto? Se hace el control de homogeneidad. La respuesta va a ser sí, no entro ahí para que no nos confundamos más.
se hace un nodo nuevo. Este nodo nuevo ahora pasa a ser, voy a copiar este esquema, se hace un nodo nuevo. Como confío mucho en mi algoritmo, lo voy a poner acá en el medio de los otros dos. Y les voy a poner un color que los reconozca. ¿Dónde me quedó el cosito de los colores acá? Dios mío. Bueno, pongo así. Ahí está. Vamos a poner el relleno. Es violeta este nodo nuevo. Dijimos que este es... Sí, ahí apareció, gracias. Nada más que se me amontonaron todos los menús ahí arriba. Esta reunión del nodo nuevo es la reunión, si vemos el info, de las 12:40. Y por lo pronto su sucesor es null y el nuevo está referenciando a esta, ¿no? Esta es la nueva que queremos acomodar. Entonces ahora hace el control del ciclo while. El P se ubica en el frente, como hizo antes, el P se ubica en el frente y el Q queda por allá esperando su turno. ¿P es distinto de nulo? Sí. Y el elemento nuevo, que es el de las 12:30, ¿es mayor que el que está en P? La respuesta tiene que ser sí, porque 12:40 es mayor que 9:30. Como la respuesta es sí, Q pasa a referenciar el lugar donde está P. Q, que estaba por allá perdida, se ubica acá donde está P. ¿Para qué hace esto? Para que P pueda avanzar a su siguiente, ¿sí? Seguimos esta flecha y P ahora se ubica en el nodo de las 18:15. Avanza y volvemos a controlar. P, ¿sigue distinto de nulo? Sí, está referenciando, saco acá ahí está referenciando el nodo de las 18:15. Y el elemento en X, el nuevo, el de las 12:40, ¿es más grande que el que está en P? ¿El de las 12:40 es mayor al de las 18:15? Respuesta, no, ¿verdad? No es mayor. 12:40 no es mayor que 18:15. Entonces ahora va a salir del ciclo. Cuando salga del ciclo, va a decir que el siguiente del nuevo, recordemos que el nuevo es el de las 12:40, pase a ser P. ¿Dónde está P? En las 18:15. Entonces, esta flecha que estaba recién nula, bueno, no se quiere acomodar. Ahí está. Pasa a apuntar a este nodo, al mismo que apunta P, al de las 18:15. Y ahora controla. ¿Q es distinto de nulo? ¿Es distinto de nulo Q? No, quedó apuntando a las 9:30. Bien, si es distinto de nulo, entonces que el siguiente de Q referencia al nuevo. Es decir, si Q estaba acá en el nodo de las 9:30, su siguiente pasa a referenciar a este nodo. Y así falta incrementar la cantidad en 1. Ahora tenemos 3 nodos en la lista. Y si limpiamos todas las referencias auxiliares, Q, P y nuevo, podemos ver que la lista quedó, más allá que la formita no esté muy linda, coherentemente armada. El frente está en el primero, 9:30. 9:30 se enganchó con 12:40, que es el que le sigue. Y 12:40 se enganchó con 18:15 y 18:15 no tiene sucesor porque es el más grande de todos. Entonces, si nosotros acá terminamos la construcción y dejamos que esto siga adelante hasta el print, nos aparece en la consola la sala así porque no le programamos el toString. Pero lo vamos a hacer acá muy rápido porque ya estamos sobre la hora. Vamos a generar el toString de la sala. El problema, profesor, Sí, es muy lento ese recorrido para cuando es muy grande la lista, ¿no es así? claro. Si yo tengo que incorporar el elemento cerca del final,
es un embole, digamos, para resumirlo, porque tengo que ir hasta el final completo de la lista para agregarlo al último. El peor escenario es que el elemento que voy a agregar sea el mayor que todos los de la lista, porque si es así voy a ir por todos los nodos hasta llegar a ese. Por eso decía antes que existen las listas dobles, porque a veces uno, bueno, basado en comparar con el primero y el último, por ahí elegís el recorrido de un lado o del otro. Pero el peor escenario es barrer la estructura completa, y contra eso no hay forma de evitarlo en el proceso de inserción. Profe, también Sí. para explicar estas cosas estaría bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero el profe Fede usa una página donde puede poner el Sí, ejemplo, digamos, escrito y va construyendo la estructura sí, sí, línea sí. a línea. Sí, es Python Tutor, digamos, que también se puede usar con otros lenguajes. Sí, no quise, ¿sabes por qué no quise agregarlo? Porque tengo que pegar este código y por ahí me pareció que era otra interfaz más. Pero sí, está bueno para mostrar cómo funciona el algoritmo. Quizá en la próxima vuelta lo examinamos mejor. Pero bueno, por lo menos quería que viéramos que esto funciona. Muy bien, entonces acá la reunión necesita su propio toString, que lo voy a generar acá muy rápidamente para que veamos el horario de inicio. Y ahora sí lo pruebo. ¿Sí? Y quedaron, ¿ven? Ordenaditas, 9:30, 12:40, 18:15. Podríamos probar, como para cerrar esto, porque ya no vamos a hacer otra cosa, agregar una reunión más que sea más temprano que todas las otras. A ver si es verdad que la va a ubicar antes de la primera, si no se confunde con el orden, porque ya probamos agregar al inicio, o sea, la lista vacía, al final, al medio. Podemos probar esto ya con la ejecución sin el debug. Y vemos que queda 7:40, 9:30, ¿sí? Funciona. Por supuesto que ese problema del recorrido secuencial se da a una escala súper, súper, súper grande. Pero la idea es esta, tener presente que este tipo de estructura nos condena al recorrido secuencial. Bueno, por supuesto que el resto del ejercicio quedará pendiente. Vamos a ver qué hay para la semana que viene, si puedo retomar este ejercicio o hacemos algún otro. Pero la esencia de lo que quería mostrarles es esto. Así que si no será, si la próxima clase toca otro tema, no importa, vamos a cerrar un poquito este ejercicio y después seguimos. Igual a partir de acá, estas primeras semanas de clase las destinamos a los fundamentos de la programación orientada a objetos, y hasta la ficha 4 inclusive, y a partir de las 5, todo es distintas implementaciones de estructuras de datos. Así que los ejercicios van a ser siempre así. Vamos a tomar la estructura que viene con la ficha y vamos a interactuar con esa estructura acomodándole un problema, un negocio, un dominio de problema, y usando la estructura como soporte de almacenamiento. Ese va a ser siempre el esquema de los ejercicios y, bueno, iremos profundizando más o menos en el algoritmo según cuánto tiempo haya tenido el profe Fede de ver la implementación del algoritmo antes, ¿sí? Pero las listas nos van a ocupar por un par de semanas, así que no va a ser esta la última vez. Bueno, chicos, estamos a las 11, así que voy a detener acá la presentación. ¿Alguna duda puntual que vean, que quisieran consultarme sobre esta implementación? Por ahí es más largo explicarlo hablado que entenderlo, pero algo que les parezca importante reforzar antes de que nos despidamos.